Hace tanto tiempo que envía a mí para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo... Doy gracias al Señor, hermanos, por estar nuevamente en la radio, la 94.1, la radio La Predicadora. Creo que es AM, ¿no? FM. Siempre me equivoco. FM, La Predicadora, la 94.1. Yo digo siempre eso porque a veces la gente escucha y espera conocer el dial y la radio, entonces nos identificamos con la radio. El teléfono de la radio es el 46 26 80 94, hermano. Puede llamarnos a ese número. Cualquier necesidad de oración que usted tenga, estamos para llevar a la iglesia y orar. Hoy me acompaña la hermana Norma Galván, que para usted es un misterio, porque es un misterio porque no se la ve por la tele, por la cámara. Bueno, y ella le manda saludos a todos, ahora les va a saludar. Está muy contenta por estar nuevamente en la radio. Muchos oyentes estaban esperando que la hermana volviera a la radio. Y bueno, y nosotros estamos muy contentos de que ella haya vuelto. Le saludamos a su esposo, el hermano Daniel, y a todos sus hijos, a su familia. El Señor bendiga grandemente, hermanos. Saludo a mi amada esposa y a todos los hermanos de la congregación. A la hermana María, al esposo, nuestro hermano Pablo, también a todos los hermanos y hermanas que nos escuchan. Espero que esta palabra que el Señor nos va dando sea de mucha bendición para su vida. Le voy a dar a la hermana Norma para que le salude, hermano. Dios le bendiga grandemente en esta mañana, agradecida al Señor y bueno, para mí es un privilegio acompañar al siervo, pienso a veces cuántos siervos podían estar compartiendo con el pastor acá en este lugar, porque la palabra es maravillosa, hermano. Cuando nosotros descubrimos un tesoro, como Dios le decía a Jeremías, ¿no? Clama a mí, yo te responderé, ¿no? Sí. Y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Sí. Y ese varón podía haber tenido muchos misterios de Dios ya, ¿no? Porque él era el que hablaba la palabra. Sí. Pero Dios tenía mucho más para mostrarle ahí. Clama y yo te voy a responder, dice, te mostraré, te enseñaré cosas ocultas que están, ¿no? Y hay cosas que están reservadas. Y bueno, entonces yo digo, a veces, grande el privilegio de Dios que nos llamó por su gracia y misericordia, nos atrajo el Señor, la palabra atrae, la palabra es tan importante. Cuando el Señor hablaba la palabra, multitudes venían a él. ¿Por qué? Porque no es cualquier palabra. Y porque la palabra tiene poder, la palabra tiene autoridad, la palabra sana, la palabra nos enfoca en el propósito de Dios, la palabra nos dirige y sin palabra dice que todo pierde la seguridad cuando uno no tiene la palabra, ¿no? Uh-huh. Y muchos van a correr apresuradamente cuando falte la palabra, ¿no? Y van a estar sin control, porque la palabra en sí trae, y la dirección trae paz, uh-huh, trae seguridad. Cuando uno tiene la palabra, es una cobertura. Las palabras son espíritu y son vida. Son espíritu y son vida. Ahí hay una protección. Amén. Hay una protección de Dios. Entonces, tan importante. Y bueno, ese es el privilegio de Dios. Y yo le doy gracias a Dios por esto, por estar con ustedes también en esta mañana. Bueno, un día le voy a contar lo que pasó, por qué me siento de este lado. Bueno, era porque venía con la garganta mal, ¿vio? Sí. Les cuento así porque somos hermanos, ¿no? Y los oyentes también, creo que van a entender. Y venía con la garganta mal y bueno, no me quería ahogar delante para no manifestar lo que me estaba pasando en ese momento, pero era una picazón, nada más la garganta, no era nada. Y bueno, por eso me senté acá y ya me acostumbré porque es más fácil buscar el pasaje, ¿vio, hermano? Para sí, que estamos acostumbrados a buscar y bueno, mientras usted está escuchando, nosotros estamos buscando, acá para allá se escucha ruido de hoja porque estamos buscando, queremos darle la mejor delicia, amén, lo que nosotros comemos, ¿vio? Porque cuando uno pone sobre la mesa, ¿vio? No es lo mismo que caiga. Amén. Que sobra, amén, no es lo mismo lo que queda el despojo sí, ahí que lo que uno sirve en la mesa, y cuando uno sirve en la mesa pone el banquete, pone el amén, mejor, vio que usted amén, le pone, algunos hasta flores le ponen, vio al sí, manjar, vio, sí, y Dios hace así,
Sí, Porque aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Vio uno sí. está lloriqueando y bueno, y Dios le pone una mesa. Y en esta mañana la mesa, pero para que usted deje de llorar, lamentarse y que vea la. ¿Por qué? Porque la esperanza está en la palabra. Y cuando ponemos la palabra ahí adelante es para poder tomar, para poder producir, para poder recibir esa bendición, lo que estamos esperando nosotros en esta mañana y el gozo de que Dios a nosotros nos pueda ministrar, que pueda estar Él sobre nosotros Amén. a través de su Gloria palabra a Dios. direccionándonos, que en esta mañana puedan ser muchos sanos, liberados, que se rompan las cadenas, ataduras, que las tinieblas salgan. ¿Sabe? Cuando usted recibe una palabra, que la palabra es lámpara y luz, las tinieblas sale la duda, sale la incredulidad, sale esa ignorancia, se va esa ignorancia, se va aquello que es tropiezo, aquello que muchas veces nos hace pisar mal, que no estamos estables, no estamos firmes, sino que estamos inestables porque no sabemos cómo conducirnos. Bueno, la palabra cuando afirma, pone esa seguridad tan grande y tan maravillosa que afirma los pies en Cristo. Amén, amén, gloria al nombre del Señor. La verdad que es algo precioso. Nosotros hemos encontrado en la palabra de Dios, por supuesto, de nuestro amado Señor, hemos encontrado tanta vida, tanta liberación, tanta autoridad, tanto consuelo, tanta caricia, ¿no? Como dice la hermana. Hemos entendido que la palabra tiene valor, la palabra de Dios, ¿no? Es muy Amén. importante para nosotros. La palabra que está en la Biblia y la palabra que Dios va escribiendo en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Vamos a hacer una oración, hermanos. Saluda al hermano Rosalino porque él siempre está escuchando, a su esposa, a los hermanos que trabajan con él en la zapatería, que el Señor les bendiga grandemente, al hermano Ramón, son hermanos de la Palangana, que el Señor bendiga grandemente la vida de ellos. Están luchando en ese lugar para poder establecer una iglesia. No es fácil en ese lugar y que el Señor le dé la victoria, ¿no? Para que ellos puedan establecer una iglesia de esta gracia en ese lugar. Saludo a todos los pastores, consiervos que ha puesto el Señor en cada lugar. Les abrazo en el amor del Señor a los pastores, a los evangelistas, a los ancianos, a los misioneros, a los maestros de la palabra. Un gran abrazo para todos de parte de nosotros, hermanos. Les amamos y les respetamos en el Señor. Y bueno, saludo también a todo Isidro Casanova, la Ferrere, los kilómetros, bueno, hasta donde llegue la radio. Padre, estamos delante de tu presencia en esta hora para pedirte, sí, Señor, amén. Señor, que tú nos administres. Amén. Nosotros somos ministradores de tu gracia. Amén, Señor. Señor, somos administradores de tu gracia, Señor, en beneficio de tu pueblo, en beneficio de aquellos, Señor, que han creído en ti. Señor, tú nos has levantado con esta tu palabra para confirmar la fe de muchos. Señor, para que puedan ellos establecerse, Señor, en el cuerpo de Cristo, para que puedan establecerse en la fe, para que puedan establecerse en la vida que tú le diste, Señor. Tú nos has puesto a nosotros para que podamos edificarlos, a fin de que ellos lleguen al perfeccionamiento, Señor. Gracias te damos, Señor, por el privilegio que tú nos has dado, Señor amado. Pero también reconocemos, Señor, que tú eres la cabeza del cuerpo, que tú eres la cabeza de la iglesia, Señor. Nosotros solamente somos, tú nos hiciste colaboradores tuyos para tu misma gloria y honra, Señor. Ahora te pedimos, Señor, en esta hora, que seas tú hablando por nosotros o en nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Sírvase, hermana Norma. Vamos a compartir en esta mañana una palabra que habla de la formación. Amén. O conformarse. Una palabra muy específica que está en el capítulo 12 de Romanos, pero vamos a leer antes de Romanos, vamos a leer Gálatas. Este pasaje dice, vamos a leer del principio para que podamos ver la obra de Dios, ¿no? Amén. Dice el apóstol Pablo, apóstol no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios. Capítulo 1:1. Sí, 1:1. El
Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo en la iglesia de Galacia, gracia y paz sea a vosotros de Dios, el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo. Amén. Acá está. Para librarnos de este presente siglo malo conforme a la voluntad de Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dice. Amén. Amén. O sea Gloria que a el Dios. propósito, vamos a ver, encontramos en esta palabra, porque está esto en el capítulo 12 de Romanos, pero vemos lo que el propósito está acá escrito. Dice, dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. O sea que acá encontramos la voluntad de Dios, que estamos viendo nosotros, que nos habla en el mismo capítulo del libro de Romanos, para que conozcamos la buena voluntad de Dios. Bueno, acá vemos parte de lo que Dios está diciendo en esa voluntad. Acá dice, conforme a la voluntad de Dios y Padre, dice, que el Señor murió por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo. O sea, ¿qué es lo que pasa en este siglo malo? Como lo ve la Escritura, ¿no? Entonces nosotros vamos a Romanos ahora para ver lo que el apóstol Pablo a través de la Escritura está administrando en aquel lugar y diciéndole a los hermanos. Leemos en el capítulo 2 porque viene en el primero, pero vamos a leer del 2, dice 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis. Acá ya no es para saber, es para comprobar. Comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Qué maravilloso, ¿no? Porque podemos llegar a conocer. Mire, en el libro de Isaías, pastor, hay una palabra que dice que los pensamientos de Dios son tan altos, ¿no? Comparado con los nuestros. Sí. Pero acá nos están manifestando otra cosa totalmente distinta, porque aquellos pensamientos eran tan altos, los pensamientos de Dios, comparado con los nuestros. Nos mostraba la palabra, después se lo voy a buscar ese pasaje, que dice que están muy altos los pensamientos. Sí. Pero acá dice que nosotros tenemos que comprobar. Sí. Y en el otro, conocer. Sí. Que lo que Dios ha hecho por medio de Jesucristo para librarnos de este presente siglo malo y conformarnos es tomar la forma, no tomar la forma de este siglo, sino transformado por medio de la renovación del entendimiento. O sea, el entendimiento que nos está proporcionando Dios a través de la palabra para ser formado, pero no conformado como el mundo y como el siglo. Porque no está hablando solamente del año, del día, de la hora, sino del siglo. Sí. ¿Qué es lo que trae este siglo, pastor, para que el Señor nos diga así? Claro. ¿No? ¿Qué es lo que se manifiesta en este siglo? Para que nosotros no podamos tomar la forma. Y nosotros podemos claramente ver con lo que se manifiesta, así como dice que la fe se puede ver por medio de lo que se manifiesta la creación de Dios, también lo que se manifiesta naturalmente podemos ver el siglo malo, lo que está desarrollando, lo que está trayendo, lo que se está levantando en contra de Dios, lo que se contradice, podemos operar y ver también ahí. Entonces, el apóstol nos dice a nosotros, no nos conforméis a este siglo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación. O sea que hay un entendimiento que se puede renovar, ¿no? De vuestro entendimiento para que comprobéis, acá comprobar. Antes en Gálatas sabíamos lo que Dios determina. Ahora acá comprobamos, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea que podemos conocer la buena voluntad, los pensamientos de Dios, los designios de Dios, lo que Dios ha preparado, dice, ¿no? La palabra, hay muchas cosas para decir, pero no quiero poner ahí, sino para que no nos salgamos, sino podemos conocer esta buena voluntad agradable y perfecta. Mire de dónde comenzamos, la buena voluntad de Dios. Después pasamos a la palabra agradable y perfecta, o sea, entero, completo, ¿no? Todo lo que ha designado Dios, podemos llegar a ver y conocer lo perfecto que Dios ha pensado acerca de nosotros, lo que Dios ha declarado para con nosotros, ¿no? Y bueno, y nosotros podemos encontrar muchos pasajes de la palabra de Dios. Vamos a compartir, en el capítulo 1:17 del libro de Efesios. Y ya le voy a pasar al pastor después para que él pueda tener su comentario. 1:17. Sí, 1:17 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Miren esta es la voluntad de Dios, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación
en el conocimiento de Él. Ujú. O sea, todo esto trae poder comprobar, poder saber, lo trae. Todo esto está en una palabra resumido con esto que está diciendo, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento, no otro conocimiento, no otra cosa. Ujú. ¿Vio? Sí, Porque sí, puede sí, haber sí, una sí. sabiduría que la tuvo, por ejemplo, Salomón, que muchas veces hablamos de esa. Pero Salomón escribió Proverbios, no, sentado en Dios. Ujú. Esta revelación y este espíritu que el apóstol Pablo está orando y declarando, dice, el conocimiento de Él. Y como dice Romanos también, ¿no? Amén. Romanos también hay uno dice que él predicaba el Evangelio con respecto al Señor Jesucristo, que era el Evangelio que daba a conocer al Cristo resucitado. Al Cristo resucitado. Y luego sigue, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis, mira lo que dice, sepáis. Para que sepáis. Sepáis, o sea, mira las palabras que estamos Sí. poniendo por punto. Teníamos Sí. que haberla escrito, ¿no? Para no olvidarlo ninguna. Sí. Para que sepáis cuál es la esperanza a aquel os ha llamado. Y cuando uno tiene una esperanza, dice que la esperanza no avergüenza. Claro. Y uno se fortalece en eso. Ah, Dios dijo así. Sí. Y ahí tomamos la fuerza. Y ahí tomamos la forma. Sí, sí, sí. Y ahí nos conducimos. Eso es lo que trae la palabra, ¿ves? Sepáis cuál es la esperanza a quien os ha llamado y cuál es la riqueza de su gloria, de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros lo que creemos según la operación del poder de su fuerza. Hay un poder y una fuerza. Un poder que es mayor que la muerte. Porque todas las cosas que vienen tienen cierto punto específico que termina con muerte. Sí. Nosotros sabemos, la ley, que era un ministerio de condenación, condenaba y mataba, se acabó el asunto. Sí. No había lágrimas, no había grito, no había socorro, no había nada. Determinó. Sí, 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 sí. Bueno, este llamamiento que Dios hace, dice, una operación de poder, un poder que puede, porque viene el apóstol Pablo, dijo, la ley es espiritual. ¿Y cómo se podía aplicar la ley espiritual a la carne? No se podía. No podía. ¿Y cómo no. iba a ser la obediencia ahí? ¿Cómo iba a obedecer si la ley era espiritual y uno era carnal? Claro. No podía nunca favorecer, o sea, hacer la voluntad de Dios. Claro. Siempre fallaba y fracasaba. Pero ahora el poder ya no es el poder que aplica en la carne. Claro. Por eso esta palabra, hermano, no se aplica en la carne. La palabra de Dios no es para la carne. Nosotros aplicamos a veces mal, por eso que la palabra no puede operar, porque queremos nosotros la transformación humana. Y el apóstol Pablo dio a descubrir que hemos sido crucificados con Cristo, que hemos muerto al pecado. Entonces la palabra esta espiritual no aplica, aplica la nueva vida. Claro. Porque la fe no está en la carne, está en la nueva vida. Claro. La fe está en la vida de Dios. Entonces esa vida, tiene poder, porque es una vida que tiene vida eterna. Entonces se puede aplicar, dice, según la operación del poder de su fuerza. Entonces este poder y esta fuerza vivifican. Ahí en Efesios dice el supereminente poder. Ahí está. Y esto, acá está, estamos leyendo Efesios todavía. ¿Cuál es la supereminente grandeza de su poder? De su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder. Miren las palabras, poder, 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 Sí. poder y poder. Sí. Cuando uno tiene gobierno, puede hablar esta palabra. Una persona que está en esa persona puede hablar de poder, puede hablar de gobierno. Él está estableciendo, él no está dudando, él está diciendo una palabra, no está dudando. Él tiene la supereminente grandeza de poder. Entonces yo tengo la autoridad, dice Dios, para poder hacer estas cosas, para que puedan conocer. Nosotros tenemos un poder que venció la muerte. Por eso es que no podemos conformarnos a este presente siglo malo. Si nosotros nos conformáramos, seríamos formados y nos dejáramos formar por el mundo, por las leyes que se rigen en el mundo, seríamos deformados. Y esto lo manifestó el apóstol Pablo cuando dijo en Gálatas, que habló de la ley, que la ley deformó, porque se volvieron atrás. Claro. Y él estaba dando forma a través de Cristo. Y dice, otra vez os vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros, porque se deformaron. Si uno que siendo creyente se adapta a lo que se manifiesta en las leyes y el mundo, se deforma, no tiene forma. Y Dios dice, yo soy tu formador, ¿no? Sí. Yo soy tu hacedor. Dios se manifiesta como el formador, el hacedor. ¿Cómo no podrá hacer él transformar una nueva vida por medio de esta nueva creación si él formó al hombre? Él lo esculpió al hombre, y no tan solo al hombre, le puso la ayuda idónea y esculpió cuáles son
las necesidades del hombre. ¿Qué necesidades tiene este hombre para poder levantarse y poder administrar un paraíso? Le puso ayuda idónea. Los dos no se pusieron en cuanto a la voluntad de Dios, se pusieron por parte dividido por el enemigo ahí. Claro. Pero ellos tenían para gobernar completamente todo ese paraíso, tenían la comunión con Dios, tenían tres cosas, que ellos podían levantar, si los dos se fortalecían, se unían en eso, podían levantar y levantar lo que tenían que levantar, que Dios le había entregado poder al hombre. Entonces, ahora nosotros vemos el poder de Dios que está manifestando. Dice, según la operación del poder y la fuerza, la cual operó en Cristo resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y ese poder nos dio el conocimiento para saber que nosotros estamos con Cristo sentados en lugares celestiales. Y ese mismo poder fue el que nos levantó con Cristo. Porque nosotros estábamos abajo. Y cuando vino la palabra nos alumbró y nos puso en posición. Nadie se puede poner en posición si Dios no hace esta operación. Porque nosotros, por más que nos queramos subir, no podemos. Yo un día le decía, ¿cómo hago para subirme? Porque venía la palabra y le decía al Señor, Señor, pero ¿cómo hago para subirme ahí? ¿Cómo hago para sentarme? Porque venía la palabra a mi vida. Pero ¿cómo hago para sentarme? La fe, el poder, la supereminente grandeza de Dios vino, se manifestó y me dijo un día, acá es el lugar. Y los enemigos quedaron abajo. Cambiamos de posición. Eso es lo que hace la palabra, hermano. Sí. Por eso que siempre le ponemos a usted el énfasis que reciba la palabra, que reciba el conocimiento, que tome la forma que Dios quiere darle. ¿Para qué? Para que podamos levantarnos. Tenemos todo el gobierno de Dios para poder administrar. No tenemos que pasar necesidades, aún sobre lo más pequeño que podamos decir, tenemos en abundancia. Amén, amén. Gloria a Dios. Luego Gloria seguimos, pastor, que usted... Amén, amén. Sigue, hermano. Bueno. Para terminar, la cual operó en Cristo resucitando de los muertos y sentándolo a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Mira, el siglo venidero va a hablar de esto. ¿Estaremos en el siglo venidero? ¿Hasta dónde estaremos? Dios sabe, ¿no? Hablamos físicamente, ¿no? No sé, eso ya no creo. Por eso le estoy diciendo, sí. Pero dice que se nombra. Sí. O sea que se va a nombrar. Y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Se va a seguir esto, nombrando la supereminente grandeza, el poder de Dios, lo que Dios va a hacer en aquellos tiempos, hermano. Y ya le voy a dar al pastor, pero antes vamos a terminar con este Efesios. Vamos a leer el capítulo 6:12. ¿Por qué no podemos conformarnos? ¿Por qué hay poder? ¿Ve? Acá está dando entendimiento, está dando el poder de Dios a través del apóstol Pablo, el conocimiento. Dice, el espíritu de sabiduría y de revelación. Ahí está, ¿ves? 12. Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y habla ahí el apóstol está diciendo otra vez, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Amén. Ahí estamos. Contra los gobernadores, contra los principados, o sea, tienen gobierno, autoridad y poder. Sí. También. Potestades, principados y gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, los aires. Y esto que está diciendo la palabra, y lo puso sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, está sobre esto. Sobre esto. ¿Y cómo nosotros nos podemos conformar a este siglo si está sobre? Claro. El poder y la supereminencia, la grandeza, el poder, el señorío, el gobierno, la autoridad, el reino, la gracia y todo lo que Dios tiene no está bajo esta autoridad. Sí. Está sobre esta autoridad, sí. Sobre potestades, sobre principados, sobre gobernantes, sobre las tinieblas, sobre huestes espirituales de maldad. El Dios está sobre todo esto. Sí. Entonces, ¿cómo vamos a tomar la forma? Eso dice que gobiernan en este siglo malo. Sí. El capítulo 6:12, ¿no? Sí. Estos gobernantes de las tinieblas gobiernan en este siglo malo, dice. ¿Y cómo nosotros vamos a tomar la forma de ellos? Claro. Ahí en el Romano, Efesios, en el 22. ¿Cómo podemos tomar nosotros esa forma?
Hablando de que está Claro, sobre ese poder, ¿no? Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ahí está, ¿eh? Vio qué poder que nos dio, ¿no? Por eso, entonces, todo lo que viene para destrucción, todo lo que viene para corromper, todo lo que viene para torcer, no está en la dimensidad de Dios, en la línea de Dios, sino que está debajo de eso malo. Debajo. O sea que el poder de Dios está sobre. Sí. Y cuando el poder de Dios está sobre, gobierna. Ahora nosotros tenemos que ver que gobierne Dios. Claro. Cuando eso es una realidad en la Claro. vida. Eso cuando nosotros creemos. Creemos y le permitimos al Señor, le damos el lugar, que Dios efectivamente. quiere hacer esta obra. Sí, por la fe, ¿no? Por la fe y por la palabra. Y por Porque la las palabras son claro. escudos, son lámparas. La palabra es lo que nos defiende. Nosotros no podemos delante del adversario levantarnos con otra cosa, sino por medio de la palabra. Claro. La palabra declara, dice, cuando nosotros viene la palabra de Dios, nos dice tal cosa, eso es lo que nosotros tenemos que declarar. Eso es. ¿Y cuántas veces, hermano? Yo estaba en la lucha, en la prueba, cuando recién comenzaba a recibir la palabra, y ¿sabe cuántas veces declaraba la palabra? Cada vez que la necesitaba. 20 veces, 30 veces, 40 veces. Dios dijo así, Dios dijo así, Dios dijo así, Dios dijo así. Y repetía la misma palabra y las fuerzas del mal se debilitaban. Sí, amén. Porque cuando amén. uno se fortalece, el otro se debilita. Sí. Ahora, la opresión del enemigo es tan grande que debilita la fuerza de lo que Dios dice. Claro. Dice, por eso que Dios manda la palabra antes de la prueba, antes de la lucha, antes de la adversidad, antes de la enfermedad, antes de la muerte, antes de lo que sea, siempre dio la palabra. Claro, así como el enemigo tiene sus aliados para debilitarnos, Dios también tiene sus aliados para fortalecernos a nosotros. Para darnos victoria. La palabra, el para espíritu, librar. El poder, tantas cosas que Dios nos ha dado, ¿no? Que siempre está sobre el enemigo. Pero a veces nosotros viviéramos debajo de nuestra posición. No estamos más en el reino de Satanás que en el reino de Cristo, ¿no? Por eso sentimos tanta opresión a veces, ¿no? Cuando ellos tendrían que sentir la opresión de nosotros. El miedo tendría que tener el enemigo. Claro, porque el temor que está en ti lo pondré sobre ellos, dice el Señor. ¿No? Y nosotros somos cabeza, dice, que nos puso por cabeza, y nosotros en la vida práctica estamos debajo de esa posición que tenemos con Cristo en los lugares celestiales, y en vez de tomar la forma del nuevo hombre, tomamos la forma del hombre natural, que está bajo el control y la potestad de Satanás, ¿no? La posición, qué bárbaro, hermana Norma. Dice en el capítulo de Hebreos 13:8, dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. O sea que siglo va, siglo viene, y él no cambia. Sí, no cambia. Por eso que la firmeza de Dios es, Dios establece, ¿no?, las cosas, Él es el que afirma. Dice que por la palabra de Dios permanece este mundo, ¿no? Lo creado por Dios permanece por la palabra de Dios. Dice que todo lo que decretó y lo declaró fue hecho de la palabra de Dios. Dios dijo, producirá y produjo. Le dijo, va a producir la tierra árbol que dé fruto según su género, que tenga semilla en sí, y la tierra produce. Y todo fue hecho por la palabra. Y todo fue hecho por la palabra. Entonces nosotros dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos, y hoy por los siglos. O sea que Él permanece para siempre. Sí. Esto no se modifica por cambiar el siglo o por modificarse. Él es la vida. Igual. Él siempre permanece igual. Dice, no os conforméis, no os dejéis llevar, de doctrina diversa y extraña, porque buenas cosas es afirmar el corazón con la gracia, no con vianda que nunca aprovecharon los que se han ocupado de ella. Entonces nosotros sabemos que lo que antes la ley establecía era la vianda nada más. Claro. Porque eran comida que se ofrecía, pero en sí no hacía la obra que tenía que realizarse. Claro. Ahora Dios levantó a través de Jesucristo, que es el que permanece hoy por los siglos, una palabra establecida. Ya no son más viandas. Nosotros no ofrecemos cosas cuando pedimos la presencia de Dios, un plato de comida, vio cuando apareció a Manoa, a la mujer de Manoa, para decirle que iba a tener un hijo, y fueron corriendo y prepararon ahí como un caldo y ofrecieron, ahí vio, y ellos vieron el ángel, todas esas cosas, y bueno, y la comida, ellos ofrecían así,
Aún en esa Viandas. cosa, vamos a decir, no los sacerdotes, no estoy hablando Sí. de los sacerdotes, estoy hablando de los que recibían una palabra. Sí, O, por ejemplo, viene Dios, se manifiesta a Elizabeth y Juan ahí cuando le decía que iban a tener un hijo, sí, ¿no? ¿Vio? sí, sí, sí. Bueno, así, como una revelación, como una gracia, como un favor de Dios que vino a traerle un regalo personal, Sí. algo que Dios le quería entregar así, bueno, ellos también lo hacían. Sí, sí, No es sí, que los sí. sacerdotes, ellos también lo hacían. Sí, sí, Enseguida sí, le sí. ofrecían algo de comida a Dios, ¿no? Sí. Por eso las viandas, ellos se ocupaban de esas cosas. Nosotros nos dicen, no nos dejemos llevar de diversas, de doctrinas diversas y extrañas, porque buenas cosas afirmar el corazón en la gracia, y no en las viandas, no en aquellas cosas, porque uno sigue a veces, como hablaba el pastor, ¿no? Que nos está enseñando, que uno sigue con un corazón puesto en la ley, ¿no? Y queriendo a través de cumplir las cosas que Dios dice, ganar el favor de Dios. Ajá. Pero ahora no, ahora Dios establece que a través de la fe, esa fe que nosotros podemos creer la obra que Cristo hizo, que viene a través de la revelación que Dios dice para que nos conformemos, para que seamos formados, no como el siglo malo, sino renovado, transformado de acuerdo a lo que la palabra nos está administrando, nos está declarando, nos está dando a conocer. Tomemos la forma verdadera, no con cosas como vio que antes en los evangelios decía, el Señor le decía, no, por lavarse el vaso, pero lo de adentro queda sucio. Claro. No, 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 ahora no, porque Dios dio una nueva vida y esa vida tiene forma. Gracias, le damos al Señor. ¿Tiene algo más, hermana Norma? Sí. 1:8 del mismo Hebreo. Hebreo 1:8. Dice más del Hijo, dice, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Qué lindo. Has hermano. amado la justicia y aborrecido la maldad, por cuanto te ungió el Dios tuyo, con óleo y alegría más que a tus compañeros. O sea, estamos hablando del cetro, del gobierno de Dios, porque estamos diciendo que conocemos la voluntad agradable y perfecta. Y dijimos que Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos, pero acá Sí. está diciendo el trono también. Ajá. El trono establecido, tu trono, Dios, por los siglos de los siglos. O sea, Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos, pero el trono también. Por eso estamos hablando que, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Abraham, cuando habló con su sobrino ahí y le dijo, mira la tierra y elige. Podía elegir lo que quiera. ¿Por qué? ¿Por qué podía elegir? ¿Sabe por qué podía elegir? Porque él tenía la promesa de Dios. ¿Qué importaba lo que elegía al otro si sabía que la promesa de Dios era mayor? Claro. No le importaba, aunque le pidiera lo que le pidiera el sobrino ahí en ese momento. Para él no era nada pérdida. Y cuando uno tiene gobierno, y cuando uno tiene autoridad, cuando uno tiene poder, no importa lo que el otro te pida. Claro. No importa, porque vos conoces lo que el otro va a pedir. Y uno permanece, no pierde nada, no tiene pérdida. Entonces, Abraham en ese momento sabía, porque tenía amor, no importaba lo que pidiera. Aunque sea la tierra más grande, no le iba a importar, porque él tenía la promesa. Claro. Y la promesa era mayor que el bien que estaba ahí. Entonces, Dios dice que eres de mismo hoy por los siglos. El trono, oh Dios, por los siglos de los siglos. Ese trono ya está establecido. No es que va a modificarse por el siglo, sino que ya está establecido el trono, lo que Dios ha tomado en el trono. Tu trono, oh Dios, dice, por los siglos de los siglos, cetro de equidad es el cetro de tu trono. O sea que tiene el mando. Sí. A través de la equidad. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió el Dios tuyo, con óleo y de alegría. Leo un poquito más, estoy leyendo para darle forma nada más. Sí, pero estamos hablando de lo que está establecido, no conformarse a este siglo, claro. Sino que Dios, que es mayor, que tiene trono, que permanece por los siglos de los siglos, es lo que nos está administrando a nosotros. Claro. Por eso que leo estos pasajes, pastor. Claro, y para esa me gustó como la hermana Norma, antes que comenzara el programa, hablábamos sobre el tema y ella hablaba sobre la conformación. Una cosa es la formación y otra cosa es la conformación. Nosotros tenemos que ser conformados, es decir, que tenemos que tomar la forma de lo que está establecido. Decía la hermana, ¿no? Tomamos la forma de lo que está establecido. ¿Y qué está establecido? Bueno, está establecido una nueva creación. Ya está establecido eso.
No, antes era una promesa, antes era un propósito, pero ahora ya está establecido. Y nosotros tenemos que conformarnos a lo que es la nueva creación. Y nosotros para ver la nueva creación, nosotros tenemos que mirar a Jesús. Por eso dice, puestos los ojos en Cristo Jesús. Porque vemos ahí una persona, una nueva creación. Un hombre como Jesús antes no existía. No existía antes que él. Él fue un hombre entre los hombres. Él tenía un gobierno y él se movía sobre la base de otras leyes, ¿no? Que él mismo había traído de parte de Dios a la tierra. Él tenía el reino y tenía el sacerdocio también, ¿no? Entonces, para conformarnos a nosotros a la imagen de Cristo, nosotros tenemos que dar por muerto, ¿no? Lo que éramos o el mundo en el cual nosotros vivíamos antes. Por eso el Señor, para que nosotros pudiéramos ser conformados a la imagen de Cristo, Él nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Porque si nosotros permanecemos en el reino de las tinieblas, nunca podemos ser conformados. Amén, sí. Ahora tampoco hubiéramos sido conformados si estamos bajo el sacerdocio antiguo. Si nosotros tenemos a Aarón por sacerdote o a los levitas como sacerdote, entonces no podemos ser conformados, porque necesitamos, para ser conformados a la imagen de Cristo, necesitamos un nuevo sacerdote, ¿no? Y bueno, y Jesucristo es un nuevo sacerdote, es el nuevo sacerdote, y Él ministra a nosotros, nos ministra una ley que Él mismo maneja, ¿no? Que esa ley vino de Dios, que es la ley de la fe, ¿no? La ley de la justicia. Bueno, entonces nosotros tenemos que ir conformándonos, tomando lugar para ser conformado en el reino del Señor, porque dice que fuimos trasladados al reino de su amado Hijo. Pero antes de ir al reino, dice que nosotros fuimos puestos con Cristo en los lugares celestiales. Es decir, que ahora nosotros tenemos que vernos con Cristo en los lugares celestiales para ser conformados, ¿no? A su imagen. Ahora nosotros estamos viéndonos como hombres naturales, como ciudadanos de este mundo. Caminamos como cualquier persona en este mundo, sintiendo lo que cualquier persona siente, pretendiendo alcanzar lo mismo que ellos quieren alcanzar, ¿no? Es decir, que llevamos una vida terrenal en vez de llevar una vida celestial. Entonces, ¿cómo podemos ser conformados? ¿Cómo podemos experimentar esa supereminente grandeza de su poder? Porque nosotros solamente experimentamos la supereminente grandeza de su poder cuando nosotros estamos con Cristo sentados en los lugares celestiales, sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre toda autoridad, sobre todo gobierno, ¿no? Que se nombra. Pero ahora, ¿cómo yo puedo, como decía la hermana Norma, ella se preguntaba, ¿cómo subo? ¿Cómo subo allá? Si la Biblia dice que estoy con Cristo, estoy juntamente sentada con Cristo en los lugares celestiales, ¿cómo subo allá? Y por la fe yo creo que Cristo me sentó en los lugares celestiales juntamente con Él. Y ahora miro todo desde arriba. Veo los principados y potestades acá en este mundo, ¿no? Y también en Efesios dice que la iglesia tiene que predicar a los principados y a las potestades el evangelio de esta gracia, donde por medio de ese evangelio nosotros le vamos a despojar de aquel lugar que es nuestro, que Dios nos dio en Cristo a nosotros y que todavía el diablo persiste en ocupar. Entonces, pero acá, antes de hablar de esos temas, ¿para qué tenemos que ser conformados a la imagen de Cristo? Para manifestar una vida de justicia, una vida de rectitud, una vida moral conforme a Dios. Entonces, si nosotros no somos conformados a la imagen del Señor, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos manifestar la vida del nuevo hombre? Y lo que necesita este mundo son hombres nuevos, con una mente nueva, con un corazón nuevo, porque el hombre viejo tenía un corazón de piedra ajeno a la vida de Dios.
Pero ahora Dios nos dio un corazón de carne a nosotros, a la nueva creación, para que podamos manifestar la sensibilidad que Él tiene, no que yo tengo, la sensibilidad que Él tiene, para poder manifestar con este corazón de carne el amor que realmente Él nos tiene, la misericordia que Él nos tiene por medio de esa sensibilidad. Fíjese lo que dice, y con esto voy a terminar, ahí en Hebreos, en el capítulo 7, capítulo 8 creo que es, o capítulo 9, ya lo voy a buscar, de Hebreos. Qué maravilloso que es esta parte, ¿no? Gloria al nombre del Señor. No, es en el capítulo 10, hermano. Entonces, versículo 7, entonces aquí, versículo 7, entonces dije, aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiación por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Diciendo luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo segundo, o lo último. ¿Qué quita lo primero? Ya el sacrificio, la ofrenda, el holocausto, las expiaciones, eso Dios quitó todo eso, porque eso se hacía por medio de la sangre de animales. Pero ahora el Señor establece lo otro. ¿Qué es lo que está estableciendo a través de aquel supereminente grandeza de su poder? Está estableciendo que la voluntad de Dios sea hecha o sea conocida. Y entonces la hermana Norma nos leía ahí en Romanos capítulo 12, donde dice, para que podáis conocer la voluntad de Dios agradable y perfecta. Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿No? Que hagas, que obedezcas la palabra, que creas la palabra, que la palabra tiene poder para transformarte, ¿no? Para hacer de ti una nueva creación. La palabra puede hacer de ti y de mí un hombre espiritual, en un cuerpo humano, en un cuerpo que tiene tendencias, ¿no? Pero de ninguna manera nosotros vamos a vivir en la carne, aunque la carne está en nosotros siempre nuestra vida la contamos en Cristo, porque solamente ahí nosotros podemos manifestar la vida del nuevo hombre. Amén. Por eso, hermano, fíjese, ¿cuál es la voluntad de Dios? Porque tenemos que conocer la voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es que hagamos su voluntad. Esa es la voluntad de Dios. Porque Jesús mismo dijo, yo no vine a hacer mi voluntad, sino que vine a hacer la voluntad de aquel que me ha enviado. ¿Y cuál era la voluntad de Dios? Que Él muriera por los pecados de todos nosotros. Que Él muriera en la cruz como un vil pecador. Él sabía que, Él conocía la voluntad de Dios, que lo que le esperaba era la cruz, porque Él lo había mencionado en los evangelios a sus discípulos. Es necesario que vaya a Jerusalén para ser crucificado, pero al tercer día resucitaré. Él sabía que iba a ser tomado de los pelos, que lo iban a torturar, que lo iban a azotar, que lo iban a poner una corona de espinas sobre su cabeza, porque todo eso está escrito en el Antiguo Testamento acerca de él. Pero aún sabiendo él cuál era la voluntad de Dios, no rehusó. En el mayor momento de debilidad, él dijo, Señor, que si fuese posible pasa de mí esta copa, pero no era posible, él tenía que ir a la cruz. Entonces ahora nosotros estamos llamados, ¿no?, a ofrecer nuestros cuerpos en sacrificio vivo para conocer cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que nosotros manifestemos una vida a través de un cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo? La iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo y nosotros tenemos que manifestar en la iglesia la vida del nuevo hombre. Pero ¿quién dispone su oído para oír y quién dispone su corazón para entender? ¿Quién se detiene de su trabajo? ¿Quién se detiene de lo que está haciendo para escuchar esta palabra de Dios? Lo que nosotros estamos haciendo. Estamos demasiado atareados. Estamos demasiado ocupados como aquella mujer que estaba en la casa con Jesús, María. Estaba afanosa y preocupada. Marta. La que estaba preocupada. Marta estaba preocupada por todas esas cosas, cómo atender al Señor, ¿no?, trabajando, y María escogió la mejor parte, dice. Sí. Gracias, hermana, sí, tenía razón. Y María escogió la mejor parte. Y entonces, ¿usted qué parte está escogiendo?
Deténgase donde está usted ahí y escuche lo que nosotros estamos hablando, porque nosotros no hablamos de nosotros mismos, sino que hablamos de lo que nace de la palabra de Dios para su vida. Si usted no atiende a esta palabra, usted nunca va a poder alcanzar el lugar en la primera fila de la esposa. Nunca va a poder recibir todo lo que Cristo ganó para usted. Mire, hermana, hermano, esta es una palabra poderosa. Si usted la cree, es una palabra de transformar su vida, su corazón, de transformar sus pensamientos, sus sentimientos y la dirección de su vida. Pero usted tiene que estar atendiendo esta palabra. Esta palabra no es una palabra que nosotros usamos para entretenerlo, sino que esta palabra tiene el propósito de transformarlo a usted, de direccionarlo a usted, para que usted pueda apropiarse de todas las bendiciones que Dios le ha dado. Por eso, hermano, esto es maravilloso lo que se está hablando. Yo cuando habla la hermana Norma siempre estoy prestando atención, porque sé que la palabra que ella habla es la palabra de Dios y yo no quiero dejar caer una miga siquiera, porque sé que en esa miga a mí se me escapa algo de lo que yo podría haber alcanzado. Y me detengo y a veces estamos mucho tiempo hablando y dejo lo que estoy haciendo y voy y atiendo lo que la hermana está hablando. Y usted tiene que hacer lo mismo, hermano. Cuando se habla la palabra de Dios, usted tiene que prestar atención, inclinar el oído, inclinar su corazón, ¿no? Para poder usted recibir lo que Dios tiene para usted. Le voy a dar a la hermana Norma, hermano. Y como dice la palabra, los sensuales que no tienen al espíritu, ¿no? Uh-huh. Y cuando uno es sensual es porque no tiene la dirección, porque la única forma de no ser sensual es teniendo al espíritu. Y es maravilloso poder alcanzar lo que Dios nos está ministrando en esta mañana. Yo me gozo por la palabra de Dios y solamente Él puede ayudarnos a creer en esta mañana para tomar la forma que Dios ha manifestado. Mire, ahora nosotros estamos acá todavía en la tierra y parece que no pasa nada, pero va a llegar un día donde todo va a manifestarse. Nosotros siempre tenemos el miedo de que la condenación, siempre uno está en ese temor. Por eso que la transformación es para que nos ha cambiado ya de posición. Ya no estamos más en la acusación, ya no estamos más sentenciados, ya no estamos más en esa forma, porque cambió la palabra de Dios, dio la dirección de cómo ser conducido, cómo ser puesto en posiciones, cómo ser elevado, cómo ser levantado, y eso es lo que Dios está manifestando en esta mañana para que todos nosotros, porque no dice para que nosotros dos nomás que estamos, no, para que todos podamos comprobar. Dice, amén, amén. Todos nosotros, en cierta forma, en cada lugar que se habla la palabra de Dios, estamos comprobando todo. Uh-huh. En cierta forma, entendamos o no entendamos, eso está, porque la palabra se despliega delante de todo. Ahora, ¿cómo tomamos y cómo hacemos nosotros? Claro. Porque nosotros somos los receptores. Claro. La palabra es la misma, siempre va a ser la misma, pero el expositor es la que cambia. Claro, sí. Por eso que tiene que haber este espíritu de revelación, este espíritu de conocimiento, este espíritu que manifiesta cómo es Dios que transforma. Dice, a Job lo tuvo que llevar a una posición para que él entienda cómo la mujer dice que el vientre es formado y que Dios está viendo. Sí. La formación, cómo fue ese vientre engendrado ese niño. Sí. Y Dios lo ve. Sí. Nosotros no llegamos a ver, sabemos que hay alguien, pero no podemos ver lo que Dios está viendo. Entonces así, muchas veces la vieja naturaleza oscurece, opaca. ¿Por qué? Porque el velo está en el cuerpo. Amén. Cuando el Señor murió, ¿qué pasó? El velo fue quitado. Sí. ¿Y qué se vio después? Que el velo fue quitado. Se vio la gloria. Sí. Y la carne es lo que opone. La carne es que no nos permite muchas veces comprender esta voluntad de Dios, porque todo se manifiesta en el cuerpo humano. Pero Dios lo puso ya también a ese cuerpo en una posición con Cristo juntamente crucificado. Sí. No vivo yo, Cristo vive en mí y esa carne se sujeta. Amén. Y nosotros manifestamos una gloria que es superior a la de Moisés. A la de Moisés. A la de Moisés, ¿por qué? Porque ahora ya estamos viendo el resultado de la gloria. Moisés tenía una gloria que no iba a permanecer, porque así dice la palabra, porque iba a haber un nuevo pacto. Entonces ya no podía esa gloria permanecer, porque iba a haber un cambio. Pero en el libro de Hebreos nosotros nos muestra que hay cosas removibles, no estamos hablando de cualquier cosa, sino que dice que hay cosas removibles, porque Dios va a traer lo perfecto. Él va sacando, ¿vio cuando usted saca un poco de oro? Y el oro siempre cuando se saca con un cernidor, una cosa que cuando se saca del río, de los mares, se saca lo precioso. ¿Qué queda?
toda la escoria, ¿vio? Sí. Queda lo que no. Entonces Dios hace así por medio de su palabra. Saca, va haciendo el movimiento y lo que tiene que permanecer es lo verdadero. Entonces el antiguo pacto fue hasta un tiempo determinado, sí. hasta que se manifestó el Señor. Sí. Entonces Dios puede remover estas cosas y saca de eso que Moisés administró, como dijo el apóstol Pablo, la ley es buena. Sí. Sacó que la ley es buena, lo estás dando a entender a nosotros, pero ahora esto tiene que operar, una ley que produce. Amén, gloria al nombre del Señor. Todavía tenemos 4 minutos. Esta ley que produce la vida de la fe del Señor. Él es el que administra los bienes venideros. Él es mayor que la casa, el que la edifica. Él es el que tiene establecido ya, hermano, todas las cosas. Mire, como dice, pensaba un poco así, no me acuerdo si ayer o anoche, una casa en los cielos, dice que está preparando. Y nosotros siempre pensamos que vamos a estar en el cielo, muertos. ¿Cómo pensamos? Pensamos que vamos a estar dormidos. Sí. No pensamos más nada. Claro. Para nosotros el cielo es una nube. Y como yo cuando la primera vez que me decían, hermana, prepárese para hablar del tabernáculo. Y cuando quería hablar del tabernáculo, para mí eran 2 ramas cruzadas con una tela encima. Nada más. Sí. Pero ahora vemos el desarrollo del tabernáculo. Sí. Cuando comencé a hablar del tabernáculo y me puse a ver la palabra, se desplegó una cosa tremenda. Así es, las cortinas, la medida, la argollita, el caño, todo tiene medida. Dios no hace como nosotros que no podemos nivelar algo, sino que Dios tiene reglas establecidas. Dios ya tiene todo, hermano, de una forma tan maravillosa. Él puede formar y transformar, renovar una mente, cambiarlo, pero no una mente que nosotros muchas veces queremos cambiar con nuestra forma, con nuestra voluntad. Pensamos así, no, esto es una transformación, una conversión, regeneración, dice la palabra, y todas las cosas que provienen de Dios. Amén, hermano. Gracias, le damos al Señor. Qué maravilloso, hermano. El hablar que nos dio la gracia es un hablar lleno de poder, lleno de entusiasmo, lleno de vida este hablar. Este hablar no vaya a ser que nosotros andamos por la vida hablando así. Somos más bien personas calladas, no silenciosas. Pero cuando hablamos la palabra, cuando está la palabra frente a nosotros y la tenemos que exponer, hermanos, viene como un fuego que dentro de nosotros que nos hace hablar de esta manera. Por eso, hermano amado, hermana amada, ¿no? Estas cosas usted tiene que recibirlas por fe. Dios quiere que usted sea transformado, conformado a su imagen, a lo que está establecido. ¿Qué está establecido? Una nueva creación. Cristo es la cabeza de esa nueva creación y usted tiene que ser conformado a la imagen de Cristo. Damos gracias al Señor. Amén. Vamos a orar. Quiero orar por usted, hermana. Si usted está enferma, si usted está en una situación de necesidad, queremos orar por usted. Ponga usted la mano donde usted le duele o piense usted en el Señor. No piense en la persona a la cual usted quiere bendecir, sino piense en el Señor. El Señor le va a bendecir, ¿entiende? Señor, estoy delante de tu presencia en esta hora, juntamente con nuestra hermana, tu sierva, nuestra hermana Norma. Señor, te agradecemos esta palabra, porque nada hemos traído preparado. Amén. Todo fue producto de lo que tú nos fuiste dando, Señor. Por eso, ¿de qué nos vamos a jactar nosotros? Amén. Señor, si tú produces en nosotros el querer como el hacer. Señor, que la gloria sea para ti. Amén. Te pido por esa persona que está enferma. Amén. Señor, que está sufriendo, que está padeciendo, que pueda creer, Señor. Amén. Señor, que tú llevaste nuestras enfermedades y nuestros dolores en la cruz del Calvario, y a pesar de lo que en el cuerpo nos hace sentir, estoy sano, libre, porque ahora estoy en el reino de Cristo. Y en el reino de Cristo no hay enfermedades, ni dolores, ni nada de esas cosas. Gracias te damos, Señor. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza. Bendice a las hermanas que van a traer el programa, Señor, ayúdalas también a ellas, para que ellas puedan ser usadas grandemente por ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Hermanas, estamos viéndonos el día viernes de 10 a 11 de la mañana. Amén. Los días de reunión. Ya. Y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor,